Te doy la bienvenida a mi canal, es un placer saludarte. Mi nombre es Johan y en este video verás cómo agregar textos en DaVinci Resolve. A continuación veremos las herramientas básicas de texto en el módulo de edición, esto con el objetivo de enriquecer tus contenidos audiovisuales. Vamos a DaVinci Resolve y miremos cómo funcionan. Nos encontramos ya en el módulo de edición y lo verás más o menos de esta forma, según como lo tengas configurado. Vamos a ocultar esto para tener más línea de tiempo. Y vamos a pasar de panel multimedia, si no está activado lo abres acá con este botón, a efectos. Acá tenemos varias herramientas, nos vamos directamente a títulos y vamos a ver que encontramos 5 herramientas de títulos y unas 60 herramientas de títulos de Fusion. Miremos cómo trabajar con estas primeras 5 herramientas. Entonces tenemos el de desplazar, acá podemos tener un preview del texto y muy sencillamente es arrastrarlo a nuestra línea de tiempo. Aquí se ha creado una nueva línea de tiempo, ya que teníamos nuestro proyecto en ceros. ¿Y qué sucede? El texto va, ¿cómo se llama? Scroll title, de abajo hacia arriba. Vamos a agregarle un texto para que miremos cómo funciona el desplazamiento. Entonces, por defecto, los textos que agregamos a DaVinci Resolve vienen de 5 segundos. Mientras desplaza, démosle play con la barra espaciadora, se demoraría esto. Si el texto dura más tiempo, o sea, si lo deseamos tal vez de, no sé, unos 10 segundos o unos 20 segundos, pues su velocidad se verá reducida debido a que tiene que durar toda esa cantidad de tiempo. Igual mismo en el inspector, si no lo tienes activo, lo activas acá. Inspector, tenemos unos formatos donde podemos cambiar el tipo de fuente. Tenemos la alineación para el desplazamiento, funciona muy bien para créditos. Colores, sombras y fondos del texto y unos ajustes muy sencillos. Los vamos a revisar estos ajustes activando este icono de transformación para ver las líneas de transformación y aquí podemos agrandarlos, cambiar la posición tal cual como del cuadro de texto que estamos agregando. De igual forma vamos a subir lo vamos a arrastrar hacia arriba, vamos a agregar un video de muestra. Listo. Los textos pueden ir superpuestos sobre el video. Esta sería la primera herramienta. Vamos a borrarla, volvemos a la pestaña de efectos y vamos a ver que aquí tenemos 3 tercios. Los 3 tercios se utilizan mucho como para marcar nombres. Entonces tenemos el texto inferior del centro, igualmente viene de 5 segundos por defecto. El texto inferior recostado a la derecha, como lo puedes ver acá, y el texto inferior recostado a la izquierda. Seguido de eso tenemos 2 herramientas de texto muy importantes. Tenemos una herramienta de texto básica y acá en el inspector tenemos todas las opciones con las cuales podemos jugar, por decirlo así, para utilizar nuestros textos. Entonces tenemos un texto básico, dejémoslo así, podemos cambiar la fuente y las fuentes que tengamos en DaVinci Resolve dependen de las fuentes que tengamos instaladas en nuestro equipo también. Vamos a cambiarle esta. Igualmente podemos cambiar el color. Acá tenemos de dónde cambiar el color. Okay. Acá tenemos unos sliders con los cuales podemos hacer ciertos ajustes, como el tamaño de la fuente. Podemos cambiar su interletrado o el interlineado, que es lo que tenga entre línea y línea. Y acá podemos modificar el interlineado. Esta es la herramienta de texto más sencilla. Acá podemos variar la justificación, si son mayúsculas o minúsculas o todas mayúsculas o mayúsculas y minúsculas. Podemos cambiar la posición, el zoom del texto y el ángulo de rotación. Ahora bien, acá tenemos unos keyframes donde podemos generar animaciones sobre nuestras herramientas de texto o animar nuestros textos sin tener que ir al módulo de Fusion. Entonces estaríamos haciendo composiciones o compositing directamente en el módulo de edición. Entonces podemos hacer una pequeña animación con estos 3 keyframes. Lo podemos poner en el fotograma número 1 o 0. Podemos activar el keyframe. Podemos correr en la línea del tiempo hacia el futuro y mover el texto, y si le damos play el texto se irá moviendo. Entonces con esta herramienta básica de texto ya podemos hacer animaciones. Igualmente con las otras 3 herramientas, con el desplazamiento y los 3 tercios, también podríamos animarlo según los keyframes que tengan disponibles las herramientas para poder hacer estas animaciones. Acá tenemos también la opción de trazo para darle trazo al texto
y tenemos la opción de sombra. La sombra siempre está ahí, sino que al variar el offset, vamos a quitarle un poco de desenfoque y vamos a darle más opacidad. Como puedes ver, ahí está. Y también tenemos como los ajustes globales de todo lo que hemos agregado, es decir, como de la plantilla que agregamos como tal. Y entonces aquí agrandamos o reducimos la plantilla como tal, cambiamos la posición y todos los ajustes que tiene esta herramienta. Igualmente tenemos keyframes que los podemos animar también para darles dinámica a estos textos. Vamos a pasar a la siguiente herramienta de texto. Vamos a eliminar esta con delete y esta es texto más o texto plus. En este caso pues texto más. Aquí tenemos un poco más de herramientas, básicamente muy similar a la herramienta de texto normal. Entonces podemos cambiar lo que estamos escribiendo, la fuente, los tamaños, pero como puedes ver, a diferencia de la de texto, vamos a pasar a la de texto, en la parte de tamaño, interletrado e interlineado no tenemos ajustes en los keyframes, no son animables o no se pueden animar. En este caso sí los podemos animar desde acá. Entonces podemos animar el tamaño del texto o podemos animar el rastreo. Vamos a animar el rastreo. Digamos que aquí está tal cual como defecto y aquí se agranda un poco. Entonces en la animación sucedería esto. Asimismo, cuando llegamos a un keyframe, lo podemos hacer con esta flecha, desplazarnos hasta el keyframe o el fotograma clave en el cual está y aquí mismo hacer un nuevo ajuste sobre el fotograma específico en el cual estamos generando animaciones. Pero esta herramienta, a diferencia de la de texto, tiene un poquito más de opciones. Tenemos también la distribución, la rotación, los fondos, tenemos transformaciones también, curvas y tamaños. También podemos hacer sombreados específicos y acá tenemos varios elementos que componen este texto. Entonces, en este caso, tenemos este botón número 1, nos dice White Solid Fill, está sólido. Si activamos el segundo, sería un contorno rojo. Si activamos el tercero, tendría una sombra. Y nuestro texto tendría aún más composición. Y acá tenemos más opciones para verlo. Vamos a agrandar un poco el texto, el tamaño de la fuente, para que miremos cómo podemos hacer ajustes sobre esta herramienta de texto que es esta, texto más. Y aquí hemos generado una animación. Vamos a activar un caché automático para que nos ruede mejor en la previsualización. Entonces aquí ya podemos ver qué sucede con nuestra animación y lo que hicimos con nuestro texto. Vamos a eliminar el texto más con la tecla delete y vamos a ver las herramientas de títulos Fusion, que pues muchas ya vienen animadas, como por ejemplo este callout o este, que el texto está animado. Vamos por ejemplo a ver este. Su aparición tiene una máscara y ya tiene una animación en Fusion automáticamente. Nosotros si la agregamos podemos modificar esa animación según la herramienta como esté. Acá tenemos el texto y acá tenemos un botón donde nos llevaría directamente a Fusion para poder ver qué nodos componen o qué herramientas con las cuales está compuesta este texto y así posteriormente modificarlas. Aunque teniendo su inspector también trae ciertas modificaciones, como por ejemplo las dos líneas de texto o la línea del color. Aquí podemos cambiarle el color a esta línea de abajo. Entonces, es decir, son como plantillas. Y así encontramos 60 opciones que nos ofrece DaVinci Resolve para tener textos animados. Volvamos a la herramienta básica de texto. Ahora bien, a un texto podemos agregarle transiciones independientemente de lo que esté sucediendo en la línea de tiempo. Es decir, como está sobrepuesto sobre un clip, a este texto le podemos agregar unas transiciones como para que tenga la sensación de animación. Vamos a agregar la herramienta de texto más. Vamos a escribir la palabra boxeo. Vamos a cambiarle la fuente, tal vez un impact. Vamos a agrandar su tamaño de la fuente. Vamos a separar un poco el rastreo sin animarla. Vamos a agregarle un sombreado, una sombra roja. Vamos a activarle una sombra.
y podemos agregarle transiciones tanto de entrada como de salida. Básicamente, si activamos estos tirantes de acá, le estaríamos dando al texto un fade in y un fade out. Entonces tendríamos fade in y aquí tendríamos fade out. Asimismo, como lo hemos dicho, pasamos a transiciones de video. Son estas, tal vez no se pueden ver porque el título no se ve muy bien. Y aquí tendríamos un corte uniforme. Tendríamos los fundidos básicos. También tendríamos las transiciones de iris, que afectan directamente el texto, más no el clip que estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, este iris en cruz, se lo podemos agregar acá. Vamos a agrandar un poco la visualización. Voy a pulsar la tecla control y con la rueda del mouse o el gesto del trackpad agrandar la visualización y ya tendríamos una transición sobre el texto. Vamos a eliminarla. Vamos a agregar otra transición para demostrar cómo funciona. Agregarle esta transición que se llama Crash Zoom. Listo. Vamos a alargarla un poco más de fotogramas. Y la misma transición tiene sus opciones en el inspector. Como tal vez unos 24 fotogramas. Que dura unos 24 fotogramas. Entonces aquí tendríamos la transición de Crash Zoom. Y podemos ponerle de salida tal vez un rotate de 90 grados. Entonces tendríamos la transición de entrada con Crash Zoom. Y de salida vamos a tener un rotate. Y si queremos modificar la velocidad o la duración de las transiciones, pues podemos seleccionarlas y agrandarlas. Lo vamos a reproducir una vez más con la barra espaciadora. Y ya tenemos la transición de entrada y nuestra transición de salida. Y de esta forma funciona la superposición de textos o agregar textos en nuestro módulo de edición. Espero este contenido haya sido de gran utilidad. Puedes aplicar inmediatamente lo aprendido acá. Si tienes dudas o deseas ver algún tema en específico, déjame tu aporte en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campana y dejarme un me gusta. Nos vemos en un próximo video.